El misterio bajo la luna vaticana. Dicen que, bajo la majestuosa cúpula de San Pedro, las sombras guardan secretos que ni el tiempo ni la fe han podido revelar. Para un grupo de jóvenes aventureros, el Vaticano era mucho más que un destino turístico. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna llena, descubrirían que la historia y el mito a veces se entrelazan de formas aterradoras. El inicio de la aventura. Habían pasado semanas planificando el viaje. Laura, la más entusiasta del grupo, había conseguido un permiso especial para acampar en los jardines del Vaticano gracias a un contacto en la embajada. Es una oportunidad única, decía ella, convenciendo a sus amigos Marco, Elena y David de que esta experiencia sería inolvidable. Nadie imaginaba cuán literal sería esa afirmación. La llegada a Roma fue emocionante. Caminaban por las calles adoquinadas del centro histórico, maravillados por la arquitectura y el bullicio de la ciudad. Al llegar a los altos muros del Vaticano, un guardia los recibió con instrucciones claras. Debían respetar el silencio y no salir de los límites asignados. Sus palabras, aunque educadas, llevaban un tono de advertencia que a David, siempre escéptico, le pareció exagerado. El grupo se adentró en los jardines con sus mochilas y equipo de campamento. El lugar era imponente, con fuentes antiguas, estatuas de santos y cipreses que parecían tocar el cielo. A medida que avanzaban, la sensación de asombro crecía, pero también un leve nerviosismo. El aire estaba cargado de una calma inquietante, como si algo invisible estuviera observándolos. Una noche, bajo las estrellas, decidieron instalarse cerca de una fuente que representaba a San Miguel, derrotando al demonio. «Es el lugar perfecto», dijo Marco mientras desplegaba su tienda. Laura, fascinada por la simbología del lugar, no dejaba de tomar fotos. Elena y David, por su parte, se dedicaron a encender una pequeña fogata. La conversación fluía con facilidad y las risas llenaban el aire nocturno. Sin embargo, mientras el reloj marcaba la medianoche, algo cambió. La temperatura descendió bruscamente y un viento ligero comenzó a agitar las ramas de los árboles. Los jóvenes notaron que el sonido de la ciudad, que antes llegaba tenue, había desaparecido por completo. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del agua en la fuente. Elena fue la primera en mencionarlo. ¿No sienten que algo no está bien? Marco se burló, intentando aligerar el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de los santos? Pero incluso él no podía ignorar la incomodidad creciente. Primeras señales del misterio. Laura, que había estado revisando las fotos en su cámara, frunció el ceño. «Miren esto», dijo, mostrando una imagen en la pantalla. Había captado una sombra alargada detrás de una de las estatuas, una figura que ninguno de ellos recordaba haber visto. «Debe ser un efecto de la luz», sugirió David, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Decidieron dejar de lado las inquietudes y se metieron en sus tiendas. Sin embargo, el sueño fue difícil de alcanzar. Afuera, un leve crujido rompía el silencio cada pocos minutos. Elena juraría haber escuchado un susurro, como si alguien estuviera rezando en un idioma que no entendía. Marco se asomó en un par de ocasiones, pero no vio nada fuera de lo común. Mientras tanto, la luna llena ascendía en el cielo, bañando los jardines en una luz espectral. A lo lejos, entre los árboles, unos ojos amarillos brillaron fugazmente antes de desaparecer. El primer capítulo cierra con un aire de incertidumbre, dejando al espectador con una pregunta inquietante. ¿Qué secretos se ocultan en las sombras del Vaticano? ¿Y qué destino espera a estos jóvenes que se aventuraron más allá de lo permitido? Susurros en la noche, el silencio que grita. La medianoche había caído como un manto pesado sobre los jardines del Vaticano. Dentro de las tiendas, los cuatro amigos intentaban dormir, pero el ambiente parecía cargado de una energía difícil de describir. Elena, con el sueño ligero, se removía inquieta, mientras Marco roncaba levemente, ajeno a las extrañas sensaciones que acechaban en la oscuridad. Laura y David también estaban despiertos, aunque no se atrevían a admitirlo. Había algo en el aire, algo que hacía que hasta el más leve sonido pareciera un grito en el silencio. De repente, un ruido seco rompió la quietud. Parecía el crujido de una rama, pero tenía un eco profundo,
como si algo pesado hubiera caído sobre ella. Laura se incorporó en su saco de dormir tratando de escuchar mejor. «¿Marco?», susurró, pero su amigo seguía dormido. Fue entonces cuando escuchó lo que parecía un susurro, bajo y gutural, como si alguien pronunciara palabras en una lengua antigua. La curiosidad que domina al miedo no pudo evitarlo. Tomó su linterna y salió de la tienda, encontrándose con David, que ya estaba fuera con una expresión tensa. «¿Lo escuchaste?», le preguntó ella. Él asintió señalando hacia las sombras al borde de los jardines. Vino de allá. Elena salió tras ellos, frotándose los brazos como si tuviera frío, aunque el viento había cesado. «¿Qué están haciendo? Esto no tiene gracia», dijo, aunque sus palabras carecían de convicción. Marco fue el último en unirse, bostezando y reclamando por haber sido despertado. Pero cuando vio la seriedad en los rostros de sus amigos, su expresión cambió. «Está bien, vamos a ver. Probablemente sea un guardia o un animal». Explorando lo prohibido, guiados por la luz de las linternas, el grupo avanzó hacia donde creían que había provenido el sonido. Los jardines, que de día eran un espectáculo de belleza y serenidad, ahora parecían un laberinto de sombras y formas distorsionadas. Las estatuas, iluminadas parcialmente por la luz de la luna, proyectaban figuras inquietantes en el suelo. En el camino, encontraron huellas en la tierra húmeda. Eran grandes, mucho más que las de un humano, pero con la forma distintiva de patas de un animal. «Esto no es normal», murmuró Elena, agarrando con fuerza el brazo de Marco. David examinó las huellas más de cerca. «Son demasiado grandes para ser de un perro. Además, ¿qué haría un animal así aquí?». Un aullido, largo y profundo, resonó en la distancia. Era un sonido que parecía atravesar los jardines y llegar directamente a sus huesos. No era un lobo común. Tenía algo humano, el descubrimiento que congela la sangre. Avanzaron hasta llegar a un claro donde la luz de la luna iluminaba un altar de piedra, cubierto de musgo y con inscripciones que ninguno de ellos pudo entender. «Esto no estaba en el mapa», dijo Laura tomando fotos rápidamente. El altar parecía antiguo, fuera de lugar en un lugar tan cuidado como los jardines del Vaticano, pero no estaban solos. Entre los árboles, algo los observaba. David fue el primero en notarlo. Un par de ojos amarillos brillaban en la penumbra. «¿Qué es eso?», susurró, apuntando con la linterna. La luz reveló una figura alta y encorvada, cubierta de un pelaje oscuro y grueso. Su rostro era una mezcla grotesca entre un lobo y un humano, y sus colmillos destellaron cuando emitió un gruñido bajo. Elena dio un paso atrás, pero tropezó, cayendo al suelo. La criatura reaccionó, avanzando hacia ellos con movimientos rápidos y amenazantes. Marco agarró un palo del suelo, aunque sus manos temblaban visiblemente. «¡Retrocedan!», gritó, sin saber si estaba tratando de asustar a la bestia o convencerse, a sí mismo, de que podían enfrentarla. Huyendo del terror sin pensarlo dos veces, corrieron de regreso hacia su campamento. La criatura los persiguió, moviéndose con una velocidad aterradora entre los árboles. Su respiración, pesada y salvaje, se escuchaba cada vez más cerca. Laura soltó un grito cuando algo rozó su espalda. Giró la cabeza lo suficiente para ver una garra que se retrajo entre las sombras. Al llegar a la fogata, Marco arrojó el palo al fuego, haciendo que las llamas se elevaran momentáneamente. El resplandor pareció detener a la criatura, que permaneció en la oscuridad, gruñendo. Pero el peligro no había pasado. Los cuatro sabían que estaban siendo cazados. El capítulo termina con una sensación de desesperación. Atrapados en un lugar sagrado, bajo el acecho de algo profano, los amigos enfrentan una verdad aterradora. La luna llena no es el único testigo de lo que está por venir. La aparición del hombre lobo, el círculo de fuego. Las llamas de la fogata se alzaban como un último baluarte entre los jóvenes y la criatura que los acechaba. Marco, todavía sosteniendo el palo que había arrojado al fuego, respiraba con dificultad, mientras sus ojos recorrían la penumbra en busca de la silueta del monstruo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Elena, apretando contra su pecho una pequeña cruz que llevaba en el cuello. Laura, con la cámara aún en la mano, enfocó hacia los árboles, con la esperanza de captar algo que explicara lo que estaban enfrentando.
A través del lente distinguió nuevamente esos ojos amarillos, observándolos desde una distancia segura. «Está ahí», dijo con un hilo de voz, sin apartar la mirada de la criatura. David, que había permanecido en silencio, tomó una rama encendida del fuego. «No podemos quedarnos aquí. Si ese, lo que sea que es, decide atacarnos, no tendremos oportunidad». Pero incluso mientras hablaba, el miedo en su voz traicionaba su intento de valentía, un ataque inesperado. Un rugido desgarrador rompió el silencio, y en un instante, la criatura salió de las sombras. Su velocidad era inhumana, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a ellos, deteniéndose solo por un momento al borde de las llamas. Su figura era aterradora. Un cuerpo musculoso cubierto de pelaje negro, manos que terminaban en garras afiladas y un rostro que mezclaba la ferocidad de un lobo con la inteligencia de un hombre. Elena gritó mientras Marco, en un acto desesperado, agitaba una rama encendida hacia la criatura. El fuego parecía mantenerla a raya, pero solo por instantes. La bestia rugía, sus ojos brillando con una furia incontrolable. «¡Rápido, corran!», gritó David, empujando a Laura hacia el camino que conducía a la salida de los jardines. Pero justo cuando pensaron que podrían escapar, la criatura saltó, aterrizando frente a ellos. Su gruñido era tan profundo que parecía vibrar en el aire. Laura, en un acto impulsivo, levantó su cámara y activó el flash, cegando momentáneamente al monstruo. La bestia se sacudió, emitiendo un aullido de dolor, lo que les dio unos segundos preciosos para correr. El altar prohibido. En su huida, los jóvenes llegaron nuevamente al extraño altar de piedra que habían descubierto antes. «Aquí no puede alcanzarnos», gritó Laura, aunque no sabía por qué sentía que ese lugar ofrecía algún tipo de protección. Los símbolos tallados en la piedra parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna, y el aire alrededor del altar era pesado, casi irreal. La criatura apareció poco después, pero esta vez no avanzó. Se mantuvo al borde del claro, observándolos, con una mezcla de rabia y temor. «¿Qué está pasando?», preguntó Marco, mirando el altar y luego a la bestia. «¿Por qué no nos ataca?». David notó algo en el suelo, una inscripción que parecía formar un círculo alrededor del altar. Esto es un sello», dijo, su voz temblando. «Un símbolo de protección. Algo hizo que esta criatura no pueda cruzar. La revelación del Shin Tsinsushi pasado». Mientras los jóvenes trataban de entender lo que ocurría, un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro que no parecía pertenecer a este mundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando las palabras, aunque incomprensibles, parecían dirigidas a ellos. «¿Alguien más escucha eso?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. Elena señaló una inscripción en el altar. «Miren esto», dijo, iluminando con su linterna unas palabras en latín. Marco, que había estudiado algo de la lengua, las tradujo. Con dificultad. «Aquí yace el guardián de las sombras, sellado por la fe para proteger la luz». «¿Un guardián?», murmuró David. «¿Esto significa que esa cosa está aquí por algo?». Un enfrentamiento inevitable. La criatura, frustrada por su incapacidad de acercarse, comenzó a aullar con un tono que resonaba en sus peores pesadillas. El sonido parecía llamar a algo, porque un coro de aullidos respondió en la distancia. «¡No está sola!», exclamó Marco, mirando hacia los árboles, donde otras figuras comenzaban a emerger. «Tenemos que hacer algo», dijo Laura, tomando una rama del suelo. «No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar que nos maten». Pero antes de que pudieran idear un plan, la luna, hasta entonces brillante, comenzó a oscurecerse, como si una sombra invisible la cubriera. El aire se volvió más pesado, y los aullidos cesaron abruptamente. La criatura, que había sido tan feroz momentos antes, retrocedió, mirando hacia el cielo con un miedo palpable. «Algo está cambiando», dijo David, apretando la rama que sostenía. El capítulo termina con los jóvenes atrapados en un enfrentamiento que apenas comienza, rodeados por criaturas de pesadilla y un misterio mucho más oscuro de lo que podrían haber imaginado. La pregunta que queda en el aire es: ¿sobrevivirán para descubrir la verdad? Un viaje a lo desconocido. El nordeste brasileño, con sus paisajes ardientes y su rica historia, guarda secretos que ni el tiempo ni los relatos populares han podido desvelar.
Para tres amigos que decidieron acampar en una zona apartada de Teresina, Piauí, las leyendas locales eran apenas cuentos. Sin embargo, bajo la luna llena y entre el crujir de la selva, pronto descubrirían que esas historias pueden ser más reales de lo que imaginaban. El inicio de una aventura tropical. Carlos, Beatriz y Juan eran amigos de toda la vida. Su pasión por el senderismo y la naturaleza los había llevado a explorar lugares remotos en muchas ocasiones, pero esta vez era diferente. Habían oído rumores de una zona cerca del río Parnaíba, donde, según los lugareños, nadie acampaba después del anochecer. Las historias hablaban de gritos aterradores y sombras que se movían entre los árboles. Para ellos, no eran más que supersticiones. Llegaron al lugar en la tarde, con el sol brillando intensamente y el aire caliente envolviéndolos como un manto. Mientras descargaban sus mochilas, un hombre mayor apareció desde un sendero cercano. Llevaba un machete colgando del cinturón y un sombrero de paja desgastado. ¿Van a quedarse aquí esta noche?, preguntó con una mirada seria que contrastaba con su tono tranquilo. Sí, estamos explorando la zona, respondió Carlos con una sonrisa. El hombre negó lentamente con la cabeza. No es seguro después de que cae el sol. Hay cosas que no se pueden explicar aquí. Antes de que pudieran preguntar más, el hombre se fue, dejando a los tres amigos con una sensación incómoda. Montando el campamento. A pesar del extraño encuentro, decidieron seguir adelante. Buscaron un lugar elevado cerca del río y montaron sus tiendas. La vista era impresionante. El agua reflejaba los últimos rayos del sol mientras las aves volaban hacia sus nidos. Beatriz, con su cámara en mano, capturaba cada detalle, mientras Juan preparaba una pequeña fogata para la cena. El ambiente cambió cuando el sol desapareció por completo. La selva, que durante el día era bulliciosa y llena de vida, quedó sumida en un silencio inquietante. Ni siquiera los insectos parecían hacer ruido. Beatriz fue la primera en notar la diferencia. Es raro, ¿no? Siempre hay sonidos en la selva, pero ahora... Juan intentó bromear. Tal vez los bichos nos dejaron dormir tranquilos. Sin embargo, incluso él parecía nervioso. La primera señal, mientras cenaban alrededor de la fogata, un ruido distante interrumpió su conversación. Era un gruñido bajo, profundo, que parecía provenir del bosque. Carlos se levantó de inmediato, tratando de escuchar mejor. ¿Eso fue un jaguar?, preguntó Beatriz, aunque su voz delataba más miedo que curiosidad. Tal vez, respondió Carlos, aunque él sabía que ese sonido no se parecía al de un felino. João encendió su linterna y apuntó hacia la oscuridad, pero no vio nada fuera de lo común. No es nada. Probablemente solo un animal buscando comida, dijo, intentando calmar los ánimos. Poco después, mientras preparaban todo para dormir, Beatriz notó algo extraño en el suelo cerca de las tiendas. Eran huellas grandes, con garras marcadas, claramente en la tierra. ¿Qué animal dejó esto?, preguntó, mostrándoselas a los demás. Carlos las examinó y negó con la cabeza. No sé, pero no parece de un jaguar ni de un perro. El susurro del río. La noche avanzaba, y aunque intentaron dormir, ninguno de los tres podía ignorar la sensación de ser observados. João juró haber visto algo moverse entre los árboles, pero cuando encendió su linterna, no había nada. Beatriz escuchó un susurro que parecía venir del río, pero cuando se acercó, no vio a nadie. Cerca de la medianoche, un nuevo sonido los puso en alerta. Era un aullido largo, profundo, que resonó en toda la selva. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eso no es un lobo. Aquí no hay lobos, ¿verdad? Carlos negó con la cabeza. No, no hay lobos en esta región. El aullido se repitió, esta vez más cerca. Los tres se reunieron alrededor de la fogata, armados con linternas y el machete de Carlos. El silencio se rompió con un crujido fuerte, como si algo grande se moviera entre los árboles. Juan levantó su linterna y, por un breve instante, la luz iluminó dos ojos amarillos que los miraban desde la penumbra. El capítulo termina con una pregunta aterradora. ¿Qué criatura habita en los bosques de Piauí? ¿Y podrán estos tres amigos enfrentarse a lo que está por venir? Sombras en la selva. El avance de lo desconocido. La noche seguía oscura, densa, como si la luna y las estrellas se hubieran confabulado para ocultarse.
Carlos, Beatriz y Juan estaban de pie alrededor de la fogata, intentando procesar lo que acababan de ver. Los ojos amarillos que los habían observado desde las sombras no se parecían a nada que hubieran encontrado antes en sus excursiones. El aire estaba cargado de tensión y hasta el fuego parecía menos cálido bajo la presencia de esa cosa. ¿Vieron eso?, susurró Beatriz, aún sujetando su linterna con manos temblorosas. João asintió, tragando saliva con dificultad. No era un animal normal. No sé qué era, pero no es algo que pertenezca aquí. Carlos, siempre el más racional del grupo, intentó mantener la calma. Podría ser un animal herido o algo que reflejó la luz de la linterna. No saquemos conclusiones. Pero ni él mismo creía sus palabras. El sonido que paraliza un crujido fuerte resonó entre los árboles, esta vez mucho más cerca. Era como si algo grande y pesado estuviera moviéndose, aplastando ramas y hojas bajo sus patas. Los tres giraron sus linternas hacia la dirección del ruido, pero no pudieron ver más allá de unos metros. La selva parecía haberse vuelto aún más cerrada, como si los árboles se hubieran movido para proteger el misterio que albergaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Beatriz, su voz temblando. João negó con la cabeza. ¿Salir? ¿Por dónde? No podemos adentrarnos en la selva de noche. Podríamos perdernos. Carlos tomó una decisión. Apaguen las linternas. Por un momento. Tal vez podamos ver algo con la luz de la luna. Cuando apagaron las luces, el mundo quedó sumido en la oscuridad. Por unos segundos, el silencio fue absoluto, hasta que un gruñido bajo y gutural rompió la quietud. Provenía de varias direcciones, como si algo los estuviera rodeando. El primer vistazo. La luz de la luna, aunque tenue, iluminó por un instante una figura que se movía entre los árboles. Era alta, encorvada, y sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir con la vista. Juan apuntó su linterna hacia donde había visto la sombra, pero ya no había nada. Ahí está, lo vi. Es grande, demasiado grande. Beatriz retrocedió instintivamente, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Carlos se acercó rápidamente para ayudarla, pero ambos se congelaron cuando un nuevo gruñido sonó, esta vez justo detrás de ellos. Giraron lentamente y vieron algo que nunca olvidarían, una criatura que parecía salida de las leyendas. Era un hombre lobo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y denso, sus ojos brillaban con un amarillo intenso, y sus colmillos sobresalían de su mandíbula mientras gruñía. La criatura era imponente, de más de 2 metros de altura, con garras que brillaban bajo la luz de la luna. El escape desesperado. ¡Corran!, gritó Carlos, tomando a Beatriz de la mano y tirando de ella hacia la dirección opuesta. Juan lo siguió de cerca, su linterna oscilando mientras corría, iluminando brevemente las sombras que parecían moverse a su alrededor. La criatura no tardó en perseguirlos, su respiración pesada y sus pasos resonando detrás de ellos. El grupo corrió sin rumbo, guiados solo por el instinto de supervivencia. Llegaron a un claro donde la luz de la luna iluminaba el suelo. Carlos se detuvo y giró, buscando desesperadamente una forma de defenderse. João encontró un grueso tronco y lo levantó como arma improvisada. No podemos seguir corriendo. Si nos alcanza, estamos muertos. Beatriz, aún temblando, señaló hacia un gran árbol con raíces expuestas. Podemos intentar subir ahí. Tal vez no pueda alcanzarnos. Pero antes de que pudieran moverse, la criatura apareció en el borde del claro. Su gruñido era más fuerte que nunca, y sus ojos estaban fijos en ellos. Una extraña intervención. Cuando todo parecía perdido, un sonido diferente rompió la tensión. Era un silbido agudo, casi humano, que provenía de lo profundo de la selva. La criatura se detuvo, girando la cabeza hacia el origen del ruido. Era como si algo o alguien más la hubiera llamado. Gruñó una última vez antes de desaparecer entre los árboles, dejando al grupo confundido y aterrorizado. ¿Qué fue eso?, preguntó João, con la voz entrecortada. Beatriz miró hacia la dirección del silbido. No sé, pero creo que nos salvó. Carlos asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué tipo de criatura los había atacado? ¿Y quién o qué había intervenido para detenerla? Un refugio temporal. Los amigos decidieron no arriesgarse más. Encontraron un grupo de rocas cerca del río donde pudieron descansar un poco,
siempre atentos a cualquier ruido. La noche parecía más larga de lo normal, y aunque estaban físicamente exhaustos, el miedo los mantenía despiertos. El capítulo termina con los tres amigos mirando al horizonte, esperando que la primera luz del amanecer traiga algo de seguridad. Pero en el fondo, sabían que la selva todavía guardaba más secretos, y que el verdadero peligro no era solo la criatura que los había acechado. Había algo más profundo, algo ancestral, una presencia que parecía latir junto con el corazón de la selva misma. Cada susurro del viento entre las hojas y cada sombra proyectada por la luna insinuaban que eran meros intrusos en un territorio que no les pertenecía. Mientras esperaban el amanecer, una sensación inquietante se apoderó de ellos. No estaban solos, y lo que fuera que los había salvado podría ser tan aterrador como aquello que intentaba cazarlos. El guardián del bosque, el amanecer, llegó lentamente, pero el alivio fue breve. Los amigos escucharon pasos pesados acercándose. Era el hombre mayor que los había advertido antes. Sobrevivieron porque él lo permitió, dijo, señalando las marcas en los árboles, símbolos tallados que rodeaban su refugio. Esto protege de la bestia, pero no del bosque. Antes de que pudieran preguntar más, un nuevo aullido resonó. La criatura seguía ahí, y ellos aún no estaban a salvo. El monje y la luna. En lo profundo de una antigua selva china, un joven monje Shaolin llamado Wei buscaba soledad para meditar. Al anochecer, mientras el viento susurraba entre los árboles, Wei escuchó un rugido que parecía mezclar furia y dolor. Aunque la selva era conocida por sus leyendas, Wei, valiente por naturaleza, decidió investigar. Avanzó entre sombras hasta encontrar huellas enormes que no parecían humanas ni animales. A medida que la luna llena iluminaba el bosque, Wei sintió que algo lo observaba desde la penumbra. El encuentro en la penumbra, Wei, con su bastón en mano, siguió el rastro hasta una pequeña cascada. Allí, un rugido profundo rompió el silencio. Frente a él, emergió una criatura imponente, un lobo bípedo con ojos rojos como brasas. Wei retrocedió, pero la bestia no atacó de inmediato. Parecía estudiarlo. Entonces, un extraño símbolo en el suelo brilló bajo la luz de la luna, y la criatura retrocedió, gruñendo. Wei entendió que el bosque estaba protegido por fuerzas que él apenas podía comprender. El guardián oculto. Cuando el peligro parecía inminente, un anciano apareció de entre las sombras, portando un talismán dorado. Esta criatura está maldita, pero no es tu enemigo, joven monje, dijo. El hombre lanzó el talismán al suelo, creando un círculo de luz que hizo retroceder al lobo. Si deseas sobrevivir, debes abandonar esta selva antes del próximo anochecer. Aquí, incluso, la luna tiene secretos. Wei observó cómo la criatura se desvanecía entre los árboles, llevando consigo el misterio de su origen.
¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.